Como les gustó mucho la sección del metro, vámonos a la aventura de conocer todas las estaciones, pero ahora por líneas. Así es, iniciamos con la línea 7 color naranja. El primero de este gran viaje va a ser el metro Barranca del Muerto. Este tiene un icono con dos buitres en pleno vuelo, ya que en este lugar hace muchos años existía una barranca por consecuencia de la explosión del volcán del Xitle, y que al mismo tiempo creó las zonas como el Pedregal, San Ángel, Ceú, Cuicuilco, etc. Hay unos cuadros de José María Velasco que retratan cómo era este lugar en ese entonces. En la época de la Revolución hubo grandes batallas entre zapatistas y carrancistas que dejaron muchos muertos de ambos lados. Estos cuerpos eran arrojados a esta barranca, atrayendo así muchos buitres y dando origen al nombre y al icono de este lugar. Vamos ahora a la estación Mixcoac, cuyo nombre en náhuatl significa la serpiente de nubes. Esto es porque si dividimos Mixtli significa nube, Coatl serpiente y la C al final da por hecho el mismo lugar. Hay algo muy curioso, en la siguiente estación que es San Antonio se encuentra una zona arqueológica donde era un lugar adoratorio, dejando así vestigios de aquella época prehispánica y la importancia que tenía este lugar. Cuenta con un pequeño museo y la entrada a esta zona arqueológica es totalmente gratis. Eso sí, no te puedes ir de Mixcoac sin antes haber pasado a comerte una emblemática, rica, sabrosa y suculenta gordita de Mixcoac, acompañada de su riquísimo tepache. Ya empachados, vámonos a la estación San Antonio, y sí, es el santo que se pone de cabeza si es que aún no tienes pareja. Pero tú te preguntarás, ¿quién es este tal San Antonio? Pues bien, se trata de San Antonio de Padua. Era un fraile de la orden de los franciscanos. Este campeón anduvo evangelizando en Italia y Francia hasta el año de 1231, que es el año que fallece. El papa de aquel entonces, Gregorio XI, lo canoniza un año después. El icono tiene a San Antonio y a un niño que representa y simboliza la inocencia. ¿Pero por qué la estación le pusieron San Antonio? Pues porque ahí pasa la avenida San Antonio. ¿Y por qué se le llamó a esta avenida San Antonio? Pues no más, así, tírale a loco, disóciate. Siguiente estación, San Pedro de los Pinos. Esta está fácil. A finales del siglo XIX, unos frailes dominicanos crearon este lugar una ermita en honor a San Pedro, ya que antes existía también una garita con el mismo nombre. Este lugar era muy boscoso, donde principalmente sobresalían los pinos. Entonces, ¿para qué quebrarte la cabeza? Ponle nada más a la estación San Pedro de los Pinos. Ahora sí, vaya Tacubaya. Si no conoces, mejor ni vayas, carnal. Estación emblemática, muy conocida por sus intercepciones que tiene con otras líneas, y también por el peso histórico y claramente por sus taquitos de 5 por 20 pesos. Su icono es un cántaro con agua, ya que es una palabra náhuatl que quiere decir lugar donde se junta el agua. Este lugar data de la época prehispánica con el asentamiento de los chichimecas en el año 450 después de Cristo. Los mexicas son los que muchos años después lo habitan y es el que le ponen el nombre de Atlacuiaya. Muchísimos años después, Benito Juárez lo nombra como Tacubaya de los Mártires, en memoria de las víctimas militares y civiles fusilados durante la Guerra de Reforma el 11 de abril de 1859. Este lugar es cuna de grandes artistas como Javier Solís. Su arquitectura se funde en lo clásico a lo moderno y es catalogado como uno de los barrios mágicos que tiene esta bella capirucha. Metro Constituyentes. Obvio, la imagen habla por sí sola, ya que es alegoría de las constituciones firmadas en los años de 1824, 1857 y 1917. Afuera de este metro encontraremos una de las avenidas más importantes, que es la Avenida Constituyentes. Muy cerca de aquí es donde se encuentra la ex Casa de los Pinos, hoy abierta a todo público, siendo así una especie de museo donde podemos encontrar la opulencia con la que vivían muchos de estos expresidentes, y que es la casa que todo mexicano siempre ha soñado tener una así. Vamos a la siguiente estación, que es Auditorio. Pero por su pollo que se trata de la imagen del recinto Auditorio Nacional, claro está.
En 1948, el presidente Miguel Alemán mandó hacer un espacio para el hipismo, que es la cría y educación de los caballos, ya que este mismo año se celebraban las Olimpiadas de Londres, y México quedara como ganador en la medalla de bronce en las pruebas de ecuestre. Y pues dijo, hay que hacerle un espacio para los caballos, ¿no? Este lugar tenía un espacio para 18.500 personas, llamado Auditorio Municipal. En 1952 abrieron sus puertas, pero 5 meses después como que ya no les gustó mucho la idea, así que tuvieron algunas modificaciones. Fue entonces que se convirtió en un complejo multifuncional y ya renombrado, Auditorio Nacional. Durante 40 años este emblemático lugar siempre estuvo abierto a espectáculos culturales, circenses, ferias comerciales, actividades olímpicas y eventos masivos. A finales de los 80, el espacio se encuentra en muy malas condiciones. Es por eso que los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludowski se quedan a cargo de la modificación estructural y le dan ese toque del edificio contemporáneo para los grandes eventos en vivo. En 1991 abre sus puertas al nuevo Auditorio Nacional, con su arquitectura funcional de manera escénica y acústica para los eventos de danza, teatro, cine y claro, los eventos musicales. Con una capacidad de hasta 10,000 personas y es un recinto de los más hermosos que existe en el mundo. O sea, Polanco, güey. Uno de los espacios con plusvalía más grandes del mundo, con una avenida hermosa como los Campos Elíseos, la avenida Mazarik y sus arquitecturas con grandes edificios estilo colonial californiano. En los años 30, el arquitecto Enrique Aragón Echegaray quería crear un palomar. Así es, un palomar. ¿Para qué? Ni idea. Yo creo que un día se levantó y dijo, ¿y si hacemos un palomar? Y pues lo hizo. En 1937 se inauguró y llegó a tener hasta 3,000 nidos. Al paso de los años tuvo gran deterioro y fue entonces que fue aprovechado para ponerle una gran maquinaria y convertirlo en un reloj. En 1992 tuvo una remodelación aprovechando su base para volver la galería y cuya función es exhibir artes plásticas de diferentes artistas en exhibición de temporales. Galería, que es totalmente gratuita y que esta edificación le da un gran distintivo como a la zona de Polanco y es por eso que tiene este icono. Vámonos ahora al Metro San Joaquín. Pero tú te preguntarás, ¿quién es San Joaquín? Pues bien, nada más y nada menos que el abuelito de Jesús. Así es, de Chuy para los cuates. Es muy poco mencionado en la Biblia, una embarradita ahí en el Evangelio de Lucas, y que se menciona que es el papá de la Virgen María. ¿Y luego? Pues nada, su icono representa la silueta de los puentes del viaducto de Río San Joaquín. Recordemos, la ciudad estaba construida encima de varios lagos y este tenía muchos ríos y uno de ellos era el río San Joaquín, que en 1961 fue entubado por cuestiones de insalubridad. El río desapareció, pero lo que sí quedó fue el nombre de su avenida. Vamos ahora hasta la estación Tacuba, lugar con muchísima historia. Este tiene un icono donde aparecen 3 flores, ya que en este lugar, en la época prehispánica, era conocida como Tlacopan, una de las principales calzadas más antiguas de México Tenochtitlan. Tlacopan, que en náhuatl significaría como Tlaloctl, que es mimbre, y pan encima de todo. Entonces sería la traducción como el lugar de mimbres. Estas flores predominaron durante muchísimos años en la época prehispánica, y por ende se quedó el nombre de Tlacopan o Tacuba. Hablar de Tacuba es muy largo en cuestión histórica, así que yo creo que haremos un video aparte sobre esta gran avenida. Siguiente estación, refinería. Esta tiene la imagen de una estación de contenedores de Pemex. La refinería fue llamada Refinería 18 de marzo, haciendo alusión a la fecha que se expropia el petróleo mexicano. Inaugurada en 1932 por la compañía El Águila, esta producía 7,500 barriles a diario. Y para 1945 ya había triplicado su capacidad inicial. Este imponente lugar llegó a tener accidentes en los cuales llegó a poner en gran riesgo a la población. Irónicamente, fue el 18 de marzo de 1991 cuando fue su cierre definitivo, ya que este llegaba a causar un gran deterioro al medio ambiente capitalino.
En 2007 se anunció la construcción de un parque donde tendría tratamiento especial por el deterioro de la tierra que fue contaminada durante casi 60 años y que hoy es también un lugar de eventos conocido como el Parque Bicentenario. Llegamos a Camarones, ícono que no sé por qué, pero siempre me recuerda a una maruchan. Este tiene por ícono un camarón, ya que en 1790 existía un poblado donde se encontraba muy cerca de un cuerpo de agua, que ya lo habíamos dicho, la ciudad estaba compuesta de ríos y lagos. Pues bien, en este cuerpo de agua existían unos animalitos conocidos como acosiles, que ya preparados tienen un sabor muy similar al camarón. Entonces, cuando se construyó la estación del metro, se le trató de dar un simbolismo histórico, de que en ese lugar era conocido por ir a pescar camarones. Aquiles Cerdán. Como le hemos dicho, tú te preguntarás, ¿quién es Aquiles Cerdán? Pues bien, Aquiles Cerdán Alatriste nació en 1876 en Puebla. Fue un hombre simpatizante con las ideas de Madero. Llegaron a ser grandes amigos y fundaron juntos el partido antirreeleccionista. En aquel entonces ya se tenía pensado el levantamiento revolucionario. Es más, se tenía hasta la hora y la fecha que hoy sabemos que es el 20 de noviembre. Aquiles y sus hermanos, Carmen, Natalia y Máximo, juntaron un armamento, a lo cual lo ocultaron en su casa. 3 días antes de la revolución, el gobernador de Puebla se entera de esto y manda a catear la casa. Los hermanos y un grupo de simpatizantes que también estaban ahí, al verse sorprendidos, empiezan a atacar y a defenderse en contra del ejército. Pasan muchas horas, Máximo cae en batalla, su hermana es capturada y Aquiles se esconde entre los escombros de madera. Pasan aproximadamente 14 horas oculto y por la posición incómoda que se encuentra y un ataque de tos es lo que hace hacer ruido. El ejército se percata y lo mandan a visitar a su hermano Máximo. En fin, es así que Aquiles Cerdán se convierte en el primer mártir de la Revolución Mexicana, inspirando a muchos a seguir la lucha de la injusticia. Bueno, después de todo este choro, ¿por qué la estación se llama Aquiles Cerdán? Pues fácil. Se le nombra así porque pasa por la avenida Aquiles Cerdán y ya, eso es todo. Por eso su icono es el busto de este revolucionario. ¡Por fin! Llegamos a la última estación de la línea naranja, que es el Rosario, la Chío. Claro, que este simboliza un rosario que sirve para la oración. En el siglo XVI se les da muchos terrenos a las órdenes evangelistas. Es así que la orden de los jesuitas establecen un monasterio e iglesia en la zona de Azcapotzalco. Estas, ya fundadas, se le dan la advocación a la Virgen del Rosario. Al paso de los años, esas propiedades pasan a manos de algunos ricos mineros y uno de ellos se trata de Pedro Romero de Terreros, un hombre de los más ricos del mundo en su época y que es más conocido por fundar la Casa de Empeño del Monte de Piedad. Fíjate que pensándolo, estaría chido hacerle un video, ¿no? Y irlo a grabar allí a Real del Monte. Bueno, los terrenos en conjunto se vuelven una hacienda y después se empieza a fraccionar, creando así uno de los conjuntos habitacionales más poblados de la ciudad en los años 70, dándole pasajes en los cuales tuvieran comunicación y al mismo tiempo división de ellas, una de las pequeñas ciudades dentro de la ciudad como Tlatelolco. Es así que hemos terminado una de las 12 líneas en las cuales vamos a ir a conocer y que también iremos a lugares emblemáticos cerca de ellos, como puestos, mercados, museos, avenidas, etc. Ya llevamos un poco más de la mitad de estas estaciones, pero comenta tú, ¿en qué lugar te gustaría que sacáramos el siguiente video? ¿Y qué te gustaría que grabáramos cerca de ellos? Agradezco mucho tu compañía en este viaje. No olvides suscribirte, activar campana, hacer llegar tus comentarios y compartir para tener muchas más aventuras históricas. Recuerda que en todos lados está la historia, y esta no es aburrida, sino que fue mal contada. Esto es Historia Gotas.